Continuamos en Café y Té y en la última parte del programa vamos a hablar con Ricardo Chamorro. Él es doctor, especialista, bueno, él es endocrino y también de medicina interna. Buenas tardes, buenas Ricardo, tardes, bienvenido. Buenas tardes, María José. Bueno, ¿qué tal las Navidades? Bien. Bien. Digamos, las hemos superado. Superado, ¿no? Prueba superada, podríamos decir. Prueba superada. También tenemos que decir que Ricardo pertenece a la Asociación Española de Diabetes. Él es el secretario y, bueno, en un principio él viaja mucho porque tiene su consulta en Ciudad Real, pero también está aquí en Estepona, con consulta incluso. Estoy así, aquí. Pasa consulta... La Clínica del Río. En la Clínica del Río. Y Ricardo, la idea era que en Estepona también se fundara una asociación de diabéticos, porque la diabetes es un problema que afecta y cada vez más a más temprana edad, ¿no es así? La diabetes es una enfermedad Sí, que va en aumento. en aumento. Y yo voy a decirte que hay dos tipos de diabetes fundamentalmente. Una que se da en los niños, también en las personas mayores, pero fundamentalmente en los niños, donde el fracaso de la célula que produce la insulina condiciona que esa persona diabética necesite desde el principio insulina para controlar su glucosa. ¿A partir de qué edad se puede Pues puede dar aparecer, y puede aparecer incluso en los primeros meses. En los primeros meses incluso, sí. ¿no? Lo que ocurre es que ese tipo de diabetes es menos frecuente que la otra diabetes, que es la diabetes tipo 2, que aparece en las personas adultas, mayores, también en los niños se está viendo ahora con obesidad. Claro, la obesidad es un cuando problema. el problema no es tanto de secreción de insulina como de resistencia a la acción de la insulina. En este caso es que no necesitarían más insulina, sino... Necesitarían, la mayoría de las veces, el 80% de los diabéticos tipo 2 son obesos, necesitarían controlar su peso. Controlar el peso. Y para eso, ejercicio, dieta saludable. Cambios. Cambios de Cambios hábitos. de hábitos. Ajá. A mí no me gusta la palabra dieta, Vale. porque, ¿sabes, María José? La dieta es algo como una especie de corsé, muy restrictivo, ¿no? Vivimos como una especie de decir, estoy a dieta, ¿no? Y además tiene otro inconveniente, que cuando uno utiliza la palabra dieta parece que es temporal, ¿eh? Estoy a dieta durante un tiempo, ¿no? Y hay que aprender a comer, ¿eh? Es un poco la idea que yo creo que debemos transmitir los especialistas, ¿eh? Que tenemos una patología como es la obesidad también muy prevalente, que tiene el riesgo de diabetes, como el riesgo de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad respiratoria, en fin, una cantidad enorme de comorbilidades y que es una tendencia que va a tener cada vez mayor importancia el saber controlarlo. Es más, yo te diría que la obesidad, como la diabetes, son enfermedades crónicas, pero la diabetes todo el mundo asume que es una enfermedad, pero para la obesidad, hasta hace muy poco tiempo, ni siquiera los elementos profesionales y técnicos hablaban de enfermedad. Ahora sí se habla de enfermedad. En Estados Unidos ya se habla de obesidad-enfermedad. Y lo que dices, Ricardo, que, ojo, que los niños cada vez a edad más temprana empiezan con la diabetes tipo 2, ¿no? Fíjate, eso es un tema muy interesante. Nadie se podía pensar hace 20 años que podía haber niños de 13, 14, 15, 16 años, ya en periodo puberal, que pudieran tener la diabetes que aparece en personas mayores. ¿Por qué? Porque la obesidad infantil está creciendo desmesuradamente. Y claro, cuando a un chaval de 15 o una chavala de 16 años, 15, bueno, pues comienza con esta enfermedad, con este problema, ojo, que los efectos secundarios y las complicaciones, si no empezamos a atajarlos, son muy complicadas, ¿no? Y serias. Yo tengo un familiar de mi edad que empezó con diabetes con 17 años o 18 y hoy en día apenas puede ver, ¿no? Claro. Ataca mucho a la visión. María también. José, estás teniendo, hablando de un chico, tu primo, es tu primo, ¿no? Sí. Que tiene una diabetes tipo 1. Ese es tipo 1. Tipo 1, sí. La diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular es el mayor riesgo de la enfermedad de la diabetes tipo 2. Pero cuanto más tiempo pasas con enfermedades metabólicas, tensión arterial, colesterol, diabetes, más riesgos cardiovasculares tienes. Y tienes que tener en cuenta que la enfermedad cardiovascular
es la primera causa de muerte en los países occidentales. Claro, afecta a todos los órganos del cuerpo. Sobre todo el infarto, la trombosis, etc. Por lo tanto, chicos que de repente se le diagnostique la diabetes tipo 2, de joven. No es muy frecuente, pero sí Pero se puede dar. Sobre todo porque son niños muy obesos. Muy obesos. Y que tienen predisposición genética para tener ese tipo de diabetes. Claro, porque ya familiarmente está... Eso es un tema de prevención, ¿no? De prevención. ¿Por qué podemos prevenir? Si nosotros somos diabéticos tipo 2, pues tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, con nuestros familiares, para que no ganen peso. Por lo tanto, las mamás y los papás que ya vean a su niño subidos de peso, no esperen a que el médico les diga hay que cambiar los hábitos, empecemos a cambiarlos porque vamos a evitar esa enfermedad en un futuro, ¿no? Exactamente, yo tengo la sensación de que tenemos que actuar de forma muy agresiva, tanto desde el punto de vista familiar, como estatal, como público, para atajar el problema de la obesidad infantil. Es más, en los años 50 nosotros éramos los últimos en obesidad infantil en Europa y ahora somos los segundos. Los segundos. O sea que hemos cambiado mucho nuestra situación. No creo que dependa de la genética. La genética puede influir la epigenética, pero no la genética. La genética no cambia en una generación. Cuando hablamos de la epigenética, ¿nos referimos? Nos referimos a los cambios que los alimentos pueden influir sobre los genes, vale, que además se pueden heredar. O sea que... Claro, yo de repente no tengo una enfermedad genética, pero tomo alimentos... Puedo transmitir por medio de cambios genéticos porque el alimento puede influir sobre los genes. ¿Y qué tipo de alimentos son en los que más? En el futuro, María José, tendremos que hablar de nutrigenómica y de nutrigenética. Bueno. Y la nutrigenética sería algo así como que tú llevaras un chip al restaurante y dijeron, mi alimento tiene que ser este, porque no mis genes, debo evitar tal y tal. Mis genes son estos. Estos, qué curioso, pues ¿no? No, pero estamos en el principio. Estamos en el principio. Porque claro, será tan importante y nos daremos cuenta de lo importante que es la alimentación para nuestra salud que ya evitaremos... los alimentos que a nosotros nos vienen mal. Nos vienen mal, pero no solamente lo evitaremos puntualmente, es que casi los eliminaremos, ¿no? Y algunos serán favorables. Claro, otros sí. No todos los alimentos. No, los alimentos no son malos ni buenos. No. Son malos y buenos para cada persona. Podemos decir que vamos a ser lo que comemos y también somos lo que comieron nuestros abuelos. Bueno, que está ahí todo, porque... Eso es lo que llamamos epigenética, nutrigenómica y nutrigenética. Es una cosa, un campo interesantísimo que incluso la industria alimentaria está muy interesada en el tema, ¿no? Ricardo, ahora mismo estáis en ello, ¿no? Investigando en todo este campo. Estamos investigando, mi especialidad es relacionada precisamente con el metabolismo, con la diabetes. La diabetes tiene que ver más con la insulina, pero sí es necesario, como te he comentado antes, hacer una alimentación sana que se adapte al tipo de diabetes que tenemos. Claro. El niño que es diabético tipo 1, que estamos hablando de los niños diabéticos que se tienen que poner insulina, pues lógicamente no tienen insulina y la alimentación y la insulina se relacionan, y el ejercicio y el estrés, pero en el caso de la diabetes tipo 2, donde el problema fundamentalmente es de exceso de grasa que provoca resistencia a la insulina, necesitamos perder peso. Perder peso, primordial. Y me imagino que, claro, un niño o un adulto con una diabetes tipo 1 es algo es individual, es decir, el tratamiento de cada uno es individual. Muy bien, yo creo que es lo que tú has comentado, está muy bien dicho, es educar al control de la diabetes. Hace 50 años no teníamos aparatos para medirnos la glucosa, no teníamos una cosa que nosotros utilizamos como marcador de control diabético que se llama hemoglobina glucosilada, y antes decíamos, bueno, pues este señor o este niño está bien controlado porque le hacíamos una glucosa aisladamente. Ahora podemos utilizar aparatos de medición de glucosa diarios y ellos en casa y el incluso. Mismo paciente se ajusta al tratamiento. Y una cosa, a lo mejor hay padres que nos están viendo y dicen, ¿qué síntomas son los que empiezan a alertarme de que mi hijo está empezando a tener esta enfermedad, ya sea de tipo 1 o tipo 2? No, en la tipo 2... Fíjate, María José, no hay mucha sintomatología. Y te puedes encontrar con una persona de 50 años que va al hospital con un dolor torácico, ha tenido un angor, una angina,
y de repente le encuentra que tiene una glucosa. Ha tenido una complicación de la diabetes, como puede ser un angor, una angina, derivada, sin que él haya tenido ningún síntoma. Claro. Pero los niños, cuando la glucosa se eleva mucho, porque hay falta de insulina, generalmente suelen tener síntomas de tipo, llamamos síntomas cardinales diabéticos, que es orinar mucho, beber mucha agua, perder peso, tener mucha hambre, en fin. Incluso pueden llegar a perder la conciencia, ¿no? Porque claro, si no se controla, llegar a marear. se pueden llegar a tener problemas de coma diabético, ¿no? Gracias a Dios ahora ya se empieza a utilizar la medicina familiar de forma mucho mejor que hace años y vemos cada vez menos comas diabéticos. O sea, hemos adelantado mucho en el campo de la aparición de la diabetes, pero los síntomas de diabetes en el niño son los que te he comentado. Beber mucha agua. De la tipo 1. Normalmente, porque en la tipo 1, como no hay nada de insulina, la glucosa sube mucho, y entonces esa glucosa se elimina por el riñón, arrastra el agua, y al arrastrar el agua la persona tiene sed, pierde peso, etc. Bueno, esos son algunos de los síntomas, por lo tanto, y sobre todo cuando hablamos de la tipo 2, es la obesidad. Si el niño está obeso, hay que empezar... Niño y adulto. Y adulto. Sobre todo hay más en los adultos que más en los adultos. Pero eso, hay que empezar a controlar el peso si no queremos complicaciones, porque la diabetes es una de las enfermedades. Hay otras más derivadas de la obesidad. Peso, muchísimas más. Fíjate, hay enfermedades como una que es muy importante, que es el síndrome de apnea nocturna. Esas personas que roncan por la noche, que no respiran, se asocian a obesidad. Problemas de tipo reumático, de tipo artrósico, de tipo degenerativo articular, problemas de tipo digestivo, hay hígado graso, se acumula grasa en el hígado, hay problemas digestivos a nivel del reflujo gastroesofágico, hay problemas de tipo hematológico, en fin, digamos la obesidad tiene un campo de riesgo enorme. Enorme. Ahora, y un coste enorme. Enorme también, ¿no? Porque además, oye, pues hay que llenar más el carro de la compra, por ejemplo. Sobre todo costes para la sanidad. Y para la sanidad también. Porque tú piensas que un paciente obeso, que puede ser un paciente obeso moderado o severo, gasta mucho más en medicamentos, en limitaciones de horas de trabajo, incluso tiene una menor esperanza de vida. O sea que la obesidad es una enfermedad muy seria. Lo único que pasa es que antes, te voy a decir una cosa que es muy típica, que yo le digo a mis pacientes, hace 50 años cuando veíamos a una persona delgada le decíamos, algo le pasa a este hombre, algo le pasa. Y ahora cuando vemos a una persona delgada, qué bien te encuentro, estás mucho más delgado. Qué buen aspecto. Y a los niños igual, porque se criaban los niños gorditos y qué niño más sano, mira qué gordito está. Y luego un niño enclencle, pues decíamos, este niño... Yo creo que esa hermosura que decíamos de los niños obesos, la tenemos que cambiar el chip. Cambiar. Bueno, ahora, Ricardo, que hemos entrado en el mes de enero, que es el mes de los buenos propósitos, que después de Navidad todo el mundo se apunta al gym, al gimnasio, a correr, a hacer deporte... A ver si no la fiebre dura más de enero, ¿no? María José, a mí la idea del ejercicio me parece importante, ¿no? O sea, yo creo que debemos plantearnos que no todo el problema está en el ingreso, también está en el gasto. En el gasto. Y ingresar y quemar, ingresar y quemar. Vivimos en un mundo donde el gasto ha desaparecido. Yo vivo en una zona... Aparte de venir a Estepona con frecuencia y estar muy cercano a Estepona, pero yo vivo en una zona muy agrícola, también aquí Estepona es muy agrícola. Sí. Y entonces yo hay un pueblo donde la gente va al hospital en el tractor. Antes tenías que ir al campo a trabajar a mano, etcétera, y ahora ya utilizas el tractor con aire acondicionado, y lo llevas al hospital. Y aquí igual, aquí vamos al centro de salud que callejeando está a 5 minutos y pillamos y cogemos el coche para ir, ¿no? Por eso te digo que eso por ejemplo. Es muy importante. Pues Ricardo, ¿nos vas a acompañar de vez en cuando? Yo estoy encantado de estar con vosotros y que me habéis dado la oportunidad de acercarme al pueblo de Estepona, al que quiero tanto. Bueno, y además que si quieren que atienda en consulta, está la Clínica del Río. Sí. Si tienen alguna duda también nos pueden mandar un correo. Exactamente. Al programa. Y yo me estoy dispuesto a contestarles a todos los problemas que vayan surgiendo. Pues voy a dar el correo de nuestro programa, que es cafeite@estepona.es. Ahí pueden mandarnos cualquier pregunta, incluso si están interesados en crear en Estepona esa asociación de diabéticos. Sería interesante, es algo que los propios diabéticos se pueden apoyar unos a otros, ¿sabes? Sobre todo
los padres de niños diabéticos, que están muy angustiados porque, claro, la dependencia con la insulina es una preocupación muy grande, no saben a veces qué hacer, necesitan tener apoyos entre ellos. Además, Ricardo, como de esto sabe mucho, él ayudaría en esa asociación a todos los Yo lo que estoy dispuesto es que a la gente, si tiene interés, estamos dispuestos a hacerlo. A crearla en Estepona. Pues Ricardo, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, pues Ricardo Chamorro, ya lo hemos visto, endocrino, y también él pertenece a la Asociación Española de Diabetes, y en Estepona pasa su consulta en Clínica del Río. Consejos muy buenos y sobre todo ahora a tener en cuenta, ya que empezamos un nuevo año, vamos a cambiar de hábitos, nueva vida, nuevo año, todo cambios saludables. Nos despedimos mañana, mañana volvemos, como siempre, bueno, mañana no, mañana es viernes, ya volvemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos de nuevo en Café y Té a las 8 el lunes.